Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Queremos dar muchas gracias a Dios por el inicio de este mes, por la compañía de cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Felicitamos a nuestro suscriptor número 37,000 y hemos rebasado esa cifra esta semana y damos muchísimas gracias y la gloria sea toda al Señor para que la palabra siga corriendo por las naciones. Bienvenidos a todos nuestros hermanos en las iglesias, en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades, en todo Hispanoamérica y allá también en los países en Europa de habla hispana. Dios les bendiga. Acompáñanos en las escrituras que corresponden en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 19, el fruto deseado por Dios. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El fruto deseado por Dios. Jesús, en su última etapa de ministerio, ya se acerca la Pascua y encontramos aquí un hecho muy interesante. Primero, al entrar a Jerusalén, como ya anochecía, miró alrededor, miró el templo, miró todo alrededor, pero fue y se quedó en Betania. Es un hecho muy singular. Betania significa casa de citas. Y Jesús, siempre que fue a Jerusalén, Él tenía una cita en Betania, porque en Betania estaban sus amigos. En Betania vivía Lázaro, vivía María y vivía Marta, sus amigos. Y parece ser que Jesús era mucho más agradable y más placentero para Él quedarse en casa de sus amigos. Qué bueno es tener amigos, qué bueno es tener gente con un corazón hospedador y solícito para atender a su familia, a sus amigos, y qué más para atender a Jesús. Que tu casa, que mi casa, que mi familia sea un hogar dispuesto para recibir la presencia de Dios, y que Él se sienta honrado de estar en mi casa, que quiera Él estar, porque ahí le atendemos bien. La segunda cosa que es digna de notar es que cuando viene de lejos, Él vio una higuera y sintió hambre. La higuera no ha dado frutos.
Se dice que las higueras solían brotar en marzo, en abril daban hojas y hasta mayo daban frutos. En aquel tiempo dice ahí el texto que no era tiempo de higos, aunque había algunas higueras que solían dar frutos desde abril. Y cuando Jesús va y quiere tomar un fruto, no encuentra fruto en ella. Mucho se ha hablado de esta higuera. La higuera para muchos comentaristas representa el judaísmo, representa a Israel, que ha pasado tiempo y no ha dado el fruto deseado. Y la maldición que pronuncia sobre ella cuando Jesús dijo, nunca más coma nadie fruto de ti, es una proclamación de juicio inminente contra todos aquellos, como Israel, que no han dado fruto. Y además mantienen la adoración que es representada en el templo, la adoración a Dios, una adoración contaminada, una adoración mediocre. Jesús ha echado fuera a los cambistas del templo, los echó fuera a los que vendían palomas, a los que cambiaban monedas y todo lo que habían convertido el templo de Dios en un mercado. El templo tenía diferentes atrios o patios. El atrio exterior era conocido como el atrio de los gentiles. Era para que todo aquel que no fuese judío, de cualquier nacionalidad, pudiera acercarse a los atrios del templo para buscar el favor de Dios. Porque Jesús lo aclara, mi casa de oración será llamada para todos los pueblos, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Los mercaderes que solían ahí ganar, negociar, por supuesto que los sacerdotes se llevaban buena ganancia, un montón de corrupción que se llevaba ahí a cabo. Y en el atrio de los gentiles, ellos no tenían un lugar para adorar. En lugar de tener adoradores, había mercaderes, había ladrones, había corruptos, había animales, había suciedad. Jesús los echó fuera de ese lugar. El segundo patio era el patio de las mujeres judías, el tercer patio o atrio era el atrio de los varones judíos y después estaba el atrio de los sacerdotes. Nadie podía cruzar de un atrio a otro sin recibir la consecuencia y hasta pena de muerte por profanar el templo. Recordemos que a Pablo, más años después, le acusaron de meter griegos o gentiles en el templo. ¿En cuál? En el atrio de los varones. Y bueno, eso fue una vil acusación para tener algo de qué acusar a Pablo. Y así los judíos buscaban ocasión de acusar, de matar a Jesús por las cosas que decía y hacía. Sin embargo, hasta ese momento el pueblo se admiraba de su doctrina, se admiraba de su autoridad. La pregunta es, ¿cómo tratamos el templo de Dios? Las Escrituras dicen que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y como dice Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios, dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Debemos nosotros tener cuidado por el templo de Dios. Muchas de las cosas que no ingerimos, como bebidas alcohólicas, como sustancias adictivas que destruyen nuestra salud y afectan el templo de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado de aquellas ingestas saturadas en grasas y azúcares y que están causando daños y enfermedades. Mucha gente está enferma por todo aquello que come y come en exceso y come mal. Por eso debemos nosotros analizar cómo estamos tratando el templo de Dios y también, por supuesto, la cuestión de la adoración. ¿Cómo está nuestra vida de adoración? Dios no recibe cosas a medias. Él quiere lo mejor de nosotros, que nuestra vida, que nuestra adoración sea siempre poner a Dios en primer lugar. Y recuerda, acercarnos a Dios cuando nos reunimos como pueblo, sí, para que todo mundo tenga acceso a su presencia y Él sea exaltado en todo lo que hagamos. Sí. Él se va a manifestar en tu vida y en tu familia
si tú y yo le honramos como Él es digno. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.